Esta semana en política, el grupo Mugre Sur cuelga al presidente simbólicamente en el Quito Fest. El presidente publicó sí o sí la ley antipillos. Se acaban los apagones, pero menos para el sector industrial. Y se construye una cárcel donde prácticamente ninguno de los vecinos está de acuerdo. Y aquí te contamos todo. Política nacional, política internacional, el chisme político. Bienvenidos a la nueva forma de hablar de política. Somos los Politólogos EC. Hablemos de política. Saludos amigos, bienvenidos a un nuevo programa de los Politólogos. Estamos medios oxidaditos, pero estamos todavía vivos. El país, últimamente yo creo que ya nos hemos acostumbrado a vivir en una cierta zozobra, pero bueno, aquí hablamos de política y yo creo que lo último que podemos perder es la esperanza. Hoy tenemos varios temas por hablar. Esta semana, como todas las semanas, la política ha traído sus novedades y también sus polémicas. Pero de esto no vamos a hablar solo, como escucharon los titulares. Hoy me acompaña un invitado muy especial. Él es Leopoldo Campo. Él es un ingeniero civil con amplia experiencia en el servicio público, especialmente en el Ministerio de Obras Públicas. Él es dirigente gremial, fiscalizador, constructor, empresario de la construcción en el área vial y ahora candidato a la Asamblea por el movimiento Democracia Sí. Leopoldo, muchas gracias y bienvenido. Y hablemos de política. Muchas gracias. Siempre será un honor estar aquí en Los Politólogos, pues mientras más ilustremos a la ciudadanía, a la sociedad, de hacia dónde debemos dirigir, especialmente en esta campaña de miles de ofrecimientos y cortinas de humo, necesario que se pisen el suelo. ¿Cómo le digo Leopoldo? ¿Cómo le decimos? ¿Cómo le dicen Leo? Bueno, hay una anécdota, ¿no? Justamente a propósito que es la final de la Liga versus Independiente del Valle. Hoy. Mi papá hincha a muerte de la Liga. Y a mí me puso Leopoldo por Polo Carrera, que estuvo en vigencia cuando yo nací. Y desde ahí me han dicho Polo en vez de Leopoldo. Y yo les reclamo, les digo, oye, ¿por qué no me dicen Polo? Mejor ¿Cómo le digo? no me pusieron ¿Le puedo decir Polo? Mis amigos Polo, así que gracias. Qué lindo, me acabo de considerar su amigo. Un honor. Esta semana, como les decía, ha pasado cosas y cosas, ¿no? Pero vamos desde lo más light, por decirlo así. Pasado sábado 7 de diciembre en el Quito Fest, un concierto que se hace anualmente en la ciudad de Quito. Bueno, es un concierto que se hace en el marco de las fiestas de Quito. Ya se ha vuelto cierta tradición que reúne a bandas nacionales e internacionales. Entre estas, bueno, hubo bandas increíbles, ¿no? Yo me quería ir a ver a Molotov, pero el frío me mató. Pero entre estas se armó una gran polémica. Es lo que trae este concierto a colación, porque aquí hablamos de política, no de música. Pero en una de las performances del equipo Mugre Sur se hizo muy crítico el hecho de que se eleva el muñeco de cartón que simbólicamente fue el que marcó la victoria en la campaña electoral del 2023 y lo cuelgan. Aquí las imágenes, pásela Pablito. 5, 4, 3 segundos, 2, 1. Llegó la hora cero. ¡Viva Ecuador! ¿Qué tal? O sea, bueno, entiendo que hay procesos artísticos, pero bueno, la descripción es tal como la vieron en el video, ¿no? Le condenaron a muerte a la imagen del presidente y finalmente la crucificaron. ¿Qué opina mi querido Polo? Bueno,
El problema es justamente que no debemos permitir en estas épocas electorales que se conviertan en épocas electoreras. Creo que estamos cansados, la mayoría del país, en que eso no nos lleva a nada, estos exabruptos. El país necesita de propuestas, no necesita de que en forma desatinada se trate de dañar la imagen de X o Y persona o candidato. Mejor visibilicemos propuestas. Yo lo que invito es a que no dejemos esta vez que nuevamente nos lleven a esos extremismos de decir, lanzar lodo con ventilador hacia todo el mundo, porque yo soy el salvador de la patria. Los únicos que serán salvadores de la patria son los que den propuestas reales para ir hacia adelante. Yo considero que son temas desatinados. Pero pues creo que la crítica también es buena, o sea, seamos conscientes. Siempre, ¿no? La crítica será valiosa. Vivimos apagones, que es, digamos, nuestra parte más Sí. álgida. Yo voy a eso, pero hay instancias de instancias. Estábamos en las fiestas de Quito, ¿no? Y la gente fue a disfrutar, a ver bandas hermosas, como tú lo decías, Molotov y todo ello, ¿no? Entonces la gente va con otro chip de ir a disfrutar. Y que de pronto te metan en la mitad temas que no tienen nada que ver con la diversión y la buena onda y la buena vibra de ir a festejar las fiestas de Quito. O sea, de Considero que son desatinados los momentos, porque hay espacios. Hoy estamos en politólogos, hoy es un espacio para cimentar los temas políticos. No podríamos empezar a hablar ahorita de fútbol o de conciertos de rock porque estamos en un espacio político. ¿Qué quiero decir con esto? Oigan, cada cosa en su momento y en su lugar. Hay un tema político que también cuestiona, ¿no? Asistieron a este concierto 150,000 personas. Sobre las 150,000 personas. Ya hablamos de números. El sur de Quito, digamos, de donde representa, digamos, este grupo, representa el 40% del padrón electoral. Imagínense, o sea, en números, o sea, yo sí apelaría, digamos, al presidente que si hablamos de una crítica, o tomemos en cuenta estas cifras, ¿no? 40% del padrón electoral está en el sur de Quito. O sea, como dicen algunos, el sur de Quito pone o saca alcaldes. ¿Qué opinas de eso? El sur y Calderón. ¿Y Calderón? Son dos sectores que se han concentrado, ¿no? Tanto la gente, pero de una manera tan desorganizada. No existe realmente un plan de crecimiento real de la población. Y ahí se ha generado justamente estos sentimientos que se aprovechan los políticos y más todavía los politiqueros, porque han visto cómo en este crecimiento desordenado que han permitido a cabo de muchas administraciones, tanto nacionales como locales, que se aprovechan de esas necesidades reales que tiene la gente para poder hacer politiquería absurda. Ahí es donde hay que marcar ya una diferencia. El país necesita, repito, que se venga a poner el dedo sobre la llaga y dar soluciones reales. Desatinadas las cosas cuando no se planteen cada escenario para el que se configuró. Si nos vamos a aprovechar de que hagamos un evento para meter cosas políticas, pues va a haber gente que lo va a asimilar, pero estoy seguro que la gran mayoría lo estigmatiza. Y es por ello que yo celebro que hay este tipo de programas como Politólogos, porque hoy por hoy hablar de política en el país es mala palabra. Tú te quieres meter a política, es porque ya te vas a robar, ya vas a hacer acuerdos para hacerte millonario de un día al otro, ya vas a ver a los compadrazos. Han permitido que se degenere tanto el término. Y la política no es mala en sí per se. La política es una institución que vale la pena. Los que la han prostituido son los politiqueros baratos, que no permiten que otra gente, sino mejor le tenga un rechazo total. Y hagamos mea culpa a la mayoría de ciudadanos, que por ese estigma que tiene el decir ser político, todos hemos caído en una horizontalidad, que incluso hoy el 60% no sabe por quién votar y estamos a un mes de las elecciones. Pues es, ¿no? Verdad, y sabe que le cuento como anécdota, ¿no? Yo le conversaba, y lo comenté en un programa, yo le conversaba a la amiga una amiga de mi mamá, que me conoce desde pequeño, y me decía, ¿y usted a qué se ha dedicado, mijito? Ella siempre tan cálida, y yo le digo, soy político. Me puso una cara, le juro que si le decía que vendía drogas afuera de los colegios, me ponía la misma cara y me decía, ¿por qué ha hecho eso? Me decía, pero así como recriminándome. La política y los políticos tienen una pobrísima percepción en la gente. Los estudios, de hecho, dicen que la gente habla de política mucho más cuando hablan de crisis. Por eso le comentaba, se ha politizado todo tanto porque
y se ha puesto en todos los espacios porque vivimos momentos bastante álgidos. Y ahí eso iba mi siguiente pregunta, verán. Justamente esta semana, y ya yéndonos un poquito más en el tema legislativo, la semana pasada el presidente envió a la Asamblea la denominada ley antipillos. De eso también quería preguntarle su opinión desde el nombre, ¿no? Ley antipillos. La Asamblea, usted sabe, las instancias son, se pasa por primer debate, pasa a segundo debate, se aprueba o se archiva, ¿cierto? Esta vez, en primer debate, lo archivan. El presidente, que no se ha quedado atrás y no le gusta quedarse atrás, la envía directamente al registro oficial. Y desde este martes 10, la ley consta como publicada. Y se armó el despelote entre el Ejecutivo y el Legislativo casi gratis, porque ahí había que basarse en la ley nada más. ¿Qué dice Polo? Nuevamente, nos mezclan para poder confundir al común de los ciudadanos en su accionar. Estamos criticando un Quito Fest, que era un escenario no propicio para hacer lo que hicieron. Ahora, empezando por el texto de una ley antipillos, claro, el texto es muy llamativo, ¿no? Pero usted léalo. Suena bonito. Suena bonito el tema, ¿no? Pero usted va a ver simplemente el alcance, que no tiene el alcance para decir antipillos. El accionar de la Asamblea pero analiza... ¿dónde cree que está, digamos, la parte...? De los dos lados. Primero, la Asamblea no podía dar de baja antes de considerarlo siquiera en un primer debate. Exacto. La normativa no lo permite. Claro. Sigamos la norma que dice. Segundo, el gobierno no puede cometer tampoco el exabrupto, decir hago lo que me da la gana y hago porque ya es mi texto y lanzo porque el tema es bien bonito para la ciudadanía, es decir, antipillos. Y que se arme la guerra del yo tengo la razón. Y en una época tan sensible para la población, si todos lo que queremos es seguridad, obviamente decir, miren, no me están dejando publicar una ley de antipillos, pero me voy contra todo el mundo. Entonces, ¿quién tiene la razón? Ninguno de los dos. Claro. Que deberían haber actuado con mesura y en función. Realmente lo que se rasgan las vestiduras diciendo, que quieren apoyar a la ciudadanía. ¿En dónde nos están metiendo? Nuevamente en un conflicto, porque la mayoría de los ciudadanos, me atrevo a decir el 90, el 95%, no lee las leyes del texto completo como para poderse darse una opinión y simplemente se allana a la opinión que sacan muy flash los medios de comunicación y muchas veces incluso estos son dirigidos o teledirigidos, ¿no? En beneficio de X o Y persona. Entonces, considero que ya no nos merecemos eso los ecuatorianos. Considero que debemos ver que la política debemos subirle el nivel y el accionar de nuestras autoridades tienen que ser en función de lo que requiramos como país y no todo, al menos hoy. Lo que falta el mes de diciembre y todo lo que es de enero, todo el accionar, tanto ejecutivo y legislativo y gobiernos locales y seccionales, todo va a ser con miramientos políticos. Nada va a ser en beneficio de nadie. Todo es con una visión política. Claro, nadie está por encima de la ley. Nadie. El problema, yo veo que el gran problema surge cuando evidenciamos que en nuestros gobernantes sí hay personas que están sobre la ley. Que la traspasan, la rebasan y finalmente imponen un criterio de sí o sí. Y como usted dice, a veces se arma esa pelea de quién más tiene más la razón. O sea, se miden fuerzas, ¿no? Se mal miden fuerzas. Así mismo es. Ahora, bueno, y quiero poner en contexto primero, ¿no? Esta semana uno de los asuntos bastante álgidos fue el tema del apagón industrial. El presidente de la República había establecido que a partir del 20 de diciembre los ecuatorianos íbamos a terminar con este problema que es esa mosquita volándonos en la noche, ¿no? Es lo que más nos molesta. Hay otros problemas como seguridad, que es todavía latente, el problema de la salud y otros sinnúmero de problemas estructurales, ¿no? La obra pública, que nos tienen pensando, pero el problema de la luz es algo como que urgente y lo que nos tiene a todos pendientes. El presidente se ha propuesto, se ha planteado este objetivo, ¿no? Pero a la par ha sido bastante criticado en medios el hecho de que nos devuelve la luz al ciudadano de a pie, pero le corta 15 días al sector industrial. Y aquí, bueno, pasémosles el video, por favor, de lo que nos dice la ministra Inés Manzano, la ministra de Energía.
En efecto, yo lo que dije ayer, no es un comité de crisis, es el Comité Permanente de Energía. Y es un comité que yo hice a los 4 días que asumí el encargo del Ministerio de Energía para poder tener una mejor comunicación con el sector privado, y no solamente el sector privado que significa la producción o la industrial, sino también, por ejemplo, la academia, inclusive hay asociaciones de ingenieros eléctricos que también son parte de este comité. Y cada vez yo los llamo para decirles cómo vamos, qué estamos haciendo, cuál es el futuro nuestro. En este caso fue inclusive para avanzar acerca de que vamos a presentar el nuevo sistema eléctrico para el Ecuador, y que íbamos a comenzar a pasarles la información para poder comenzar a trabajar con ellos y tener esa retroalimentación tan relevante para un futuro como el que nosotros creemos que se merece el Ecuador en temas energéticos. En este comité que se graba, por eso tenemos las grabaciones, lo que yo les dije es que las AB4, que son 4 empresas, 2 que son las mineras que están en explotación, Mirador y Fruta del Norte, y 2 acerías son las que van conectadas directamente a la línea de transmisión. Ellas se desconectarían por 15 días, de diciembre 15 hasta fin del año. Y en el caso de las AB1, que son también grandes consumidores, solamente hablé de 3 cementeras: Guapán, Holcim y Chimborazo. Esas son las demás, mantienen los cortes que han tenido, que se han trabajado con todas las empresas distribuidoras, donde ya todos saben en qué momento salen a trabajar, o sea, en qué momento tienen las horas de trabajo, etcétera. Así que sí, Francisco se ha equivocado. De hecho, se lo he dicho yo personalmente. A las 6:30 me ha invitado a la reunión con toda la Federación de Cámaras de Industrias. Le estoy pasando también a él el audio. De repente escucharon lo que quieren escuchar, pero yo fui muy clara, y con esas 7 empresas estamos hablando que el resto del país trabaja igual. Lo que... Bueno, hay un factor común dentro de del gobierno y de la comunicación del gobierno. Bueno, algo de lo que, digamos, quienes hacemos comunicación hemos sido bastante críticos, ¿no? Por si acaso, Francisco Jarrín habla de que se equivocó. Cuando dice se equivocó, habla de Francisco Jarrín, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil. Retomo lo que decía de lo preocupante. Hay una crisis de credibilidad en el gobierno bastante fuerte. Se emiten comunicados de personas y después salen sus autoridades a desmentir. Hay un mensaje que realmente resuena en el limbo más que en la verdad, ¿no? ¿Qué opina usted? El daño que nos causa el Ecuador, el que se siga mirando desde la parte política y no se diga la verdad a lo que pasa a los ecuatorianos. Mira, se ofreció de que en diciembre se iban a terminar los apagones, ¿recuerdan? Claro, estamos ya a la espera. Estamos a 14 de diciembre y seguimos con los apagones. La única realidad de todo esto, de la comisión que dice la señora ministra, me jacto de ser amigo de la mayoría, amigo personal, y he podido analizar desde adentro todo este tema. La única realidad de que todos los esfuerzos que haga el gobierno, que hay que aplaudir, que ojalá siga haciendo esos esfuerzos para estabilizar algún día el tema eléctrico en el país, tema energético en general, dependemos al 100% de las lluvias. Solo eso va a permitirnos de que estabilicemos el tema energético en el país. El resto, seguiremos dándonos hoy una opinión, mañana otra y pasado otra. Pero esa no era la gran crítica, es decir, que no hubo una previsión para que estas épocas, incluso hacen la comparación con otros países, ¿no? Que han vivido la misma sequía, pero no está en este problema tan grave. Yo generé un espacio de opinión pública desde la Cámara de la Industria de la Construcción, que se llama Reflexiones desde la Cámara. Hace 1 año y medio nosotros ya tratamos de estos temas, justo con los expertos que ahora están en la comisión, ¿no? Uh-huh. Y ya, no es que ser brujos, desde la parte técnica se prevé y se pronostica qué es lo que puede pasar y que sí se puede tomar acciones. El problema es que nosotros siempre vivimos reaccionando
y no mejor tratando de evitar y dar mantenimiento o tomar las acciones a tiempo. Somos reaccionarios. ¿Qué es lo que nos pasa ahora? Antes que preventivos. Hay que ser preventivos, no reaccionarios. ¿Qué es lo que nos pasa ahora? ¿Qué tan contraproducente? Miren, favorecer a un sector importante como son los obreros, los trabajadores, ellos van a aplaudir, pues. 15 días no tengo actividad. ¿Y qué pasa con realmente el empresario? El que tiene que manejar su empresa. Plata, digo yo, pues 15 días. 15 días apagados. Pero voy a poner un ejemplo práctico desde mi conocimiento, 25 años de ser un trabajador de la construcción. Solo se va a parar ciertas industrias grandes, solo que se pare, voy a dar nombres, como las cementeras Holcim y estas otras, las acerías. O sea, se supone que son siete industrias. Ya. ¿Cuál es el ejemplo? No todas. Se va a parar el país. Holcim deja de producir el cemento. Y yo soy un constructor mediano. 15 días no voy a tener cemento para acabar la obra. Si es del tema de una obra pública, es susceptible que me carguen multas y hasta que me rescindan contratos, ¿no? Si es obra privada, ¿cómo pago o les despido o les voy a decir vayan a descansar a los obreros y trabajadores porque no tenemos la mano de obra? No es solo apagar la luz de las industrias grandes, es ir a sentarse. Lo mismo contraproducente, que por decreto nos dan 5 días de vacaciones, estos últimos 5 días de el fin de año más largo de la historia. Para la mayoría de los ecuatorianos puede decir que chévere, pero asimismo esta gran mayoría tendrá recursos siquiera para irse a pasear. En una época de crisis que vivimos, 5 días usted ya no sabe ni qué hacer en su casa. Claro. Entonces, los para que tengan, vacacionar, pero no hay para gastar. Lo que tengan en buena hora salir a darse un paseo. Pero la gran mayoría no está en esas condiciones. ¿Qué va a hacer 5 días sin producir? Y ahora vamos al empresario. Empresario no solo es el que tiene, en mi caso como constructor, 100, 200 trabajadores. Yo soy un empresario, pequeño sí, que tengo 2, 3 albañiles haciendo una obrita, haciendo el bordillo, haciendo la acera de su casa, ¿no es cierto? También soy empresario, chiquito sí. Entonces no solo se me toma en cuenta que hablo de empresarios a los grandes, ¿no? ¿Qué hago yo esos 5 días cuando estoy hablando de la formalidad? Porque la construcción también genera empleo informal. ¿Qué hago yo con esos trabajadores en los cuales que por decreto me dicen que vaya a descansar? Por decreto. Público y privado, dice el decreto, ¿no? ¿Cómo pago yo? Está cortándome una 1/4 parte de trabajo del mes que vayan a descansar. ¿De dónde saco esos recursos? Y sume usted que justamente es una época en la que hay que pagar décimos. Y más de 1/4, ¿verdad? Es medio mes, pues, desde el 15. ¿Ya? Del 15 al 31, claro. Y encima de eso, tengo que pagar, es un mes de décimos, es un mes que por obvias razones, por humanidad, por costumbre o lo que sea, los que somos incluso, en mi caso que soy católico, incluso por humanidad, damos aunque sea una funda de caramelos, ¿no es cierto? Nuestros colaboradores, trabajadores y todo eso, son más recursos. Y encima de eso tengo que pagar por no trabajar por decreto. Oiga, realmente el daño es bastante grande lo que se está haciendo. Estamos en una época de crisis y lo que más necesitamos es trabajar, no irnos a sentar, a estar en la casa con más ansiedad. Entonces estamos haciendo daño al de arriba y al de abajo, porque llegarán, y no les extrañe que llegarán también a alguna parte donde el empleador no tenga realmente los recursos. ¿Se imaginan la serie de conflictos que vamos a tener ahí entre trabajador y empleador para poder cumplir las justas necesidades que por decreto nos dicen dejen de trabajar? Claro, y usted le ha dado en el clavo en ese sentido porque, como le decía, esta crisis de credibilidad que tiene el gobierno realmente es un quehacer más. Porque claro, y le pongo el ejemplo de los cortes de energía. La gente dice que no solo es el problema de que a uno le corten, sino que los horarios, por ejemplo, de cortes en un principio no eran ni siquiera precisos. Así es. En estos días se evidenció que había un problema de cortes a madrugadas donde ya no eran planificados. Uh-huh. Y le insisto en esto, el gobierno tiene una crisis de credibilidad. Usted sabe que peor que mentir es tenerle a la gente en la incertidumbre. Y la gente lo que le está pesando muchísimo es la incertidumbre. Y esto nos lleva al cuarto tema.
La cárcel, se pretende construir una cárcel en Archidona. El gobierno quiere construir una cárcel de máxima seguridad en la provincia del Napo, específicamente en el sector de Archidona. La manifestación lleva a día de hoy 12 días. Se manifiestan con bloqueo de carreteras en Archidona como tal y en zonas aledañas. El jueves pasado se agudizó la propuesta y se unió el movimiento indígena y movimientos sociales. En medio de todo esto, el gobierno finalmente adjudicó la obra. O sea, la cárcel se construye porque se construye. Y ya se tomaron incluso la gobernación de Napo. El gobierno sí intentó un proceso de diálogo, sí intentó. Pero el proceso se quedó tal cual. Veamos estas imágenes de lo que está pasando en Archidona. Botaron gas. Botaron gas, amigos. En ese momento botaron el gas. Nos botaron el gas. Pero seguimos. Yo cuando veo estas imágenes realmente a mí me entristece porque, o sea, el país realmente se ha sumido en una convulsión tal que ya no hay para dónde irse. Una. Y otra, que no nos dejen protestar. Esa es una de las grandes críticas que tiene el gobierno. Hace poco también hubo manifestaciones. También muchas veces se lo ha tratado de cubrir sobre que son hechos aislados. No son aislados. La gente se está manifestando. La gente está buscando que se haga justicia, que por lo menos la escuchen, ¿no? A veces no es el hecho de que se hagan las cosas radicalmente de la manera como yo quiero como ciudadanía. Muchas veces es solo que nos escuchen, que nos digan, sí, tomamos en cuenta tu criterio, tomamos en cuenta tu opinión. Justamente hace unos meses le entrevistamos a un experto en seguridad, él es Jean-Paul Pinto. Él justamente nos comentaba que, bueno, él como experto nos decía que hay un procedimiento que se lleva a cabo para instalar una cárcel dentro de tal o cual territorio. De hecho, una de la parte que especifica la norma técnica incluye la socialización bajo ciertos parámetros, que no es solo una reunión aislada, donde la población tiene todos los indicios que necesita para saber por qué, para qué, con qué fines y con qué beneficios se instala una cárcel en una población. La gente ha dicho que lo que tiene más miedo es que se fomente la inseguridad y se dañe la juventud, dicen las personas. ¿Qué opina? Bueno, yo creo que uno de los problemas que tiene ahorita el gobierno es justamente la sociabilización con la gente. Yo creo que es la comunicación en general. Sí, la información que se irradia desde el gobierno sí está fallando. Y eso tiene que aceptar el presidente Daniel Noboa, que está fallando, porque no llega realmente. Pueden tener las mejores de las intenciones, pero si no se llega a informar y a comunicar de la manera precisa o lo que se quiere informar justamente, ahí está degenerándose como esta
ansiedad que tiene la gente de Archidona. Me decía usted, considerando que si usted instala la cárcel, primero nadie quiere tener una cárcel al lado de su casa. Eso es un sentido común de toda la gente. Pero usted le sociabiliza de tal manera. Santa Elena también, ¿no? Sí, pero usted lo sociabiliza de tal manera. Hay ejemplos y ejemplos. Aquí tenemos la cárcel en La Tacunga, ¿no? Justamente cerca de algunos centros poblados, con 100% de seguridad, porque usted puede ir muy tranquilo. Ahí al lado existe, a medio kilómetro de la cárcel, hay un sitio tan concurrido. No recuerdo, ¿hubo también protestas por la construcción de esa cárcel? No hubo, creo. No, porque se sociabilizó de la manera precisa. O sea, se lo tecnificó. Exactamente. Se dijo a la gente que no va a haber. La cuestión es, dentro de la cárcel hay tantas seguridades que afuera no van a tener ningún problema. Y usted puede pasar. Todos hemos pasado por la Panamericana de la cárcel y nunca ha salido ningún preso a quererle asaltar ahí al carro. Entonces son ejemplos que hay que ponerlos en la realidad, decir si hay cómo hacerlo. De Quevedo. Se llama comunicación. Exacto, el bypass de Quevedo mejor es un peligro. Y usted pase por al lado de la cárcel de La Tacunga, no tiene ningún problema. Usted bájese, hay un parte... Además, no está a nivel de la calle, ¿no? Está como a unos 300 metros hacia adentro. Pero igual está cerca de la calle. Y a unos 500 metros de aquí, vale la pena hacer una acotación para los que nos gusta comer rico, hay un centro ahí, a medio kilómetro de la cárcel, que es un sitio de confluencia porque vienen los cuyes más sabrosos del país, cuyes de asados. Vienen un promedio de 100 a 150 cuyes de tal afluencia diarias. A medio kilómetro de la cárcel de La Tacunga hacia adentro, ¿sí? ¿Cómo se llama esa zona? Esa zona es la zona de así me parece que se llama ese sector. Claro, pero es famosa por la... Es muy famosa por la venta de cuyes. Solo de venta de cuyes. Pero usted puede llegar ahí y usted está con tal tranquilidad porque ni la abuela que está en la cárcel a poca distancia. Entonces, hay formas de comunicar y hacer que las cosas sí lo hagan. Está fallando muchísimo en la comunicación y eso obviamente deriva, y a los que quieren hacerlo, degenera incluso en la opinión pública. Ahí tenemos el ejemplo del sentimiento que ya degeneraron en sentimientos encontrados en Archidona. Ahora, vaya a sociabilizar con esa gente, decirles no va a pasar nada. Pero eso debían hacer desde el inicio, desde el cero. Y lo digo con justa propiedad porque nosotros, asimismo, conocedores del tema de infraestructura, fuimos a plantear al SNAI hace más de un año los planos, porque dentro... ¿Como cámara de comercio? Como cámara de construcción. Porque uno de los exministros de Obras Públicas que forma el Consejo Estratégico de Infraestructura, de paso, permítame hacerlo, el gobierno anterior. De Guillermo Lazo. Sí. ¿Ya? Nosotros creamos un organismo colegiado que es de exministros de Obras Públicas, de Vivienda, exviceministros, exviceministros de la Producción. Es decir, un cuerpo pensante de ese nivel que dé propuestas reales para el país, porque ya es suficiente que nos sigan vendiendo humo. Alguien tenía que salir a la par y hemos hecho reuniones con el BID, la CAB, el BEDE, en el cual nos han dicho, por fin alguien está dando propuestas reales de ejecución, pero con una diferencia. Usted viene y dice, yo quiero que hagan esta carretera y cuesta 10 millones y ya vengo después de un año a tirarle piedras, ¿por qué no hizo? Porque ya le dije que haga. A ver, dígame cómo voy a hacer. ¿Cómo va a ser el financiamiento y de dónde voy a sacar la plata? Esa es la diferencia que este cuerpo colegiado maneja. En su momento nosotros a los candidatos a alcaldes de Quito dimos una propuesta por 12,000 millones de dólares de temas de infraestructura para Quito. Y de los 4,000 millones que visibiliza el alcalde Pavel Muñoz, lo decimos con mucha alegría, pues la mayoría es del texto, el 80% por lo menos de lo que nosotros le entregamos, visto desde la parte práctica y con una visión de inversión de cómo puede hacer el financiamiento, porque eso es lo más importante en un país que de recursos económicos es lo que más adolece. Pero digamos, ¿qué fin tuvo? Por Entonces, ejemplo, ¿qué hicimos? Planteamos porque uno de estos personajes del Consejo Estratégico, un exministro de Obras Públicas, él fue uno de los que estaban en la construcción de la cárcel de La Tacunga. Y dijimos, no inventen el agua tibia, aquí están los planos, con todas las seguridades que genera el construir una cárcel. Por favor, atiéndanos. Y ahí voy a otro de los peros burocráticos que tienen los gobiernos nacionales y seccionales. Fuimos a hablar en el SNAI, nos dieron una cita como que nos hicieron un favor.
El rato que estuvo ahí el director dijo, les dejo con 2 chicas, no estigmatizo, eran 2 arquitectas recién graduadas, jovencitas, y en vez de observarnos temas puntuales de la seguridad de la cárcel, si el tema de infraestructura, para hablar en oro que me entienda la ciudadanía, que no es técnica, en su gran mayoría, que no se caiga a la cárcel, todo eso, ¿no? Empezó a observar que no le gustaban que no salgan los presos. Que no, estas chicas lo que empezaron a observarnos después de 2 horas de explicarles que ya existen los planos de la cárcel, que no les gustaban las graditas que estén por ahí, que pongan por acá. Oiga, cosas irrisorias que no tienen nada que ver con el tema puntual de... Ya están los planos, ya hay, tomen, hagan. Ya les debemos de dar cita. El típico, yo te llamo, no me llames. Hasta hoy. Y quedó así. Y quedó así. Entonces, ¿cuál es el problema, decía, Pero tal de vez los la instancia, gobiernos? ¿no? ¿Por qué no instancias más altas, ministerio, presidencia? Porque el problema mayor que tenemos, decía, en los gobiernos, es que empezamos a mezclar profesiones y con todo el respeto de todas las profesiones, el aparataje estatal, local y nacional, da cabida para todas las profesiones, comunicación, técnicas, no técnicas, legales. ¿Y por qué nos viven mezclando la parte técnica con alguien que no es técnico? Ministerio de Obras Públicas, para darles un ejemplo de algo que entiendo porque he estado mucho tiempo ahí dirigiendo el ministerio a nivel nacional. ¿Cómo puede ser que nos den poniendo abogados, nos dan poniendo licenciados a dirigir la rectoría de la vialidad del país, cuando usted no sabe ni cómo hacer 1 metro cúbico de asfalto y le toman como la rectoría para tomar las decisiones? Y ahora tenemos 3,000 kilómetros de vías de la red vial estatal que están deterioradas. ¿Saben cuándo se le ha dado mantenimiento a los puentes de la red vial estatal del Ecuador? Nunca. Y ahora no se está dando mantenimiento a los puentes de la red vial estatal. Y usted ha visto que en el primer invierno fuerte cada vez vemos en las noticias que se va cayendo un puente, se cae otro, se cae otro. ¿Y por qué no se da mantenimiento? Porque en el presupuesto no se lo pone. ¿Sabe por qué? Porque eso no da votos. Porque es preferible ir a ofrecer obras nuevas, que eso sí me da votos porque me tomo la foto, porque voy, hago la fiesta, inauguro. Después, lo que no se entiende desde la parte práctica y técnica, que nos faltará mucha más plata para volver a tener lo que tenemos en vez de seguir ofreciendo obras nuevas. No entendemos esa parte. El mantenimiento es fundamental para poder, aunque parezca redundante, mantener lo que tenemos. Claro, y verás, sabe que yo precisamente, bueno, verificando más bien todo lo que ha sido su gran experiencia, ¿no? Y ya más políticamente hablando, ¿no? Ingeniero civil, constructor, empresario, ahora candidato. Yo pensaba 2 añitos más y usted era un super candidato para la prefectura. Claro, mire, y le paso el dato, ¿no? Es un muy buen perfil para una prefectura. ¿Por qué asambleísta, Apolo? Primero, mi profesión no es ser político. Primerito eso, y cimento mucho en ello. ¿Sí? Yo tomé esta decisión. ¿Es la primera vez en política? Primera vez. Tomé esta decisión porque primero tuve el honor de que algunos partidos vieron mi perfil y me vinieron a proponer que venga a pelear el tema de las leyes desde adentro, porque desde hace 4 años yo la he peleado desde afuera. Y cuando me he visto frustrado en que ni siquiera nos dan cita que amerite el tiempo para poder explicarles lo que ya tenemos hecho y conceptualizado en temas de leyes, pues me invitaron y me dijeron, ven a pelear desde adentro. Y muchos me han preguntado, ¿y por qué en democracia sí? ¿Por qué no en otro partido? Que no sé, primero que me digan qué partido es del que no tenga estigma de la gente para decir por entre comillas, sí vale. Claro. ¿Cuál fue la única ventaja y bondad de democracia sí? Me dijeron, yo les pregunté y voy a ser infidente primera vez aquí, ¿no? Me dijeron, ven, te invitamos a que seas candidato en primer puesto por el distrito Centro Norte. Dije, de acuerdo, ¿bajo qué condiciones? Porque hay partidos de alquiler. Claro. Eso lo sabemos todos. Me quitó ahí 2 preguntas de cajón. Hay partidos de alquiler. Hay partidos que le condicionan desde si te afilias, te pones la soga al cuello y si no, no te doy. O también otros te dicen, es que hay que dar a algún apoyo al partido. Eso se llama comprar la candidatura. Yo no estoy en venta. Y cuando Democracia sí me dijo, queremos con tu perfil, y mejor lo que has peleado desde afuera, ven a pelear desde adentro. ¿Y cuál es mi pelea desde afuera? Si me permite extenderme unos 2 minutos más. Yo presenté hace 4 años
como presidente de la industria de las más importantes del Ecuador hace 4 años, la reforma total a la ley de contratación pública. ¿Sí? Hecho desde este ente colegiado con personas conocedoras, y aquí está con mi firma y rúbrica, que lo presenté en la Asamblea Nacional. Hace 3 años está ya hecho el texto de la reforma a la ley. ¿Y sabe qué ha pasado? Ni siquiera lo han leído. Es una de las cosas que me ha frustrado en decir, hemos peleado desde afuera. Hemos ido y hemos tenido citas, sí, agradezco con muchos asambleas, decir, ya está hecho, tomen, lean. Sí, pero ¿sabes qué? Te doy 5 minutos porque estoy ocupadísimo. ¿Será que nosotros nos gastamos horas desde la parte práctica, técnica, usuarios reales de esto, para que alguien nos diga que en 5 minutos nos entiende lo que le estamos entregando? 3 años y no lo han leído. Una de mis frustraciones. Tenemos la ley del deporte barrial. Aquí está. ¿Saben qué es lo que pasa cuando nos dan haciendo las cosas desde el escritorio? Esta ley del deporte barrial, de lo único que no habla, es del deporte barrial. ¿Qué tal? Y se llama ley del deporte barrial. Y hay una comisión, ¿no?, de salud y deporte en la Asamblea. Por favor. Cuando las cosas nos siguen haciendo solo desde el escritorio, por supuesto que la frustración es más grande. Por supuesto que hay que arriesgarse a dar ese paso adelante. Y decía que mi profesión no es ser político. Por eso es lo que no he estado midiendo, que tal vez mañana puedo ser candidato a concejal, a alcalde o a prefecto o a presidente de la República con todo el derecho que me asiste, porque ahora no necesita tener ningún perfil, solo respirar para ser candidato a lo que quiera. Sabe que justo hablábamos con Javier Ortiz, líder de Avanza, y concordábamos en este punto, ¿no? Es importante también generarse una carrera política, pero una carrera, no una carrera deleznable, de abusos, de corrupción. Es importante, ¿no? Ahora, verá, le quería comentar, más bien consultar de algo que es mucho su fuerte. Como le decía, la parte, si bien es importante y se ha puesto ahorita sobre la mesa mucho el tema energético, y está todavía sobre la mesa el tema de la seguridad o inseguridad, hay otros temas como la salud, la educación, y uno de los más importantes, de lo que por sí a un gobierno como el de Rafael Correa lo laurean mucho, que es la obra pública. ¿Cómo ve usted actualmente a todo este desarrollo de obra pública? ¿Hay obra pública, más bien dicho? La obra pública es casi nula en el país. Y le comento que dentro de este tema de infraestructura es todo lo que es construcción, ¿no? Y al ojo le digo, no he escuchado yo de una mega obra que se haya inaugurado recientemente. Lo que pasa es que no me equivoco, en Guayaquil hubo una. No se ha escuchado que se ha desarrollado nada, y nosotros hemos bregado desde hace 3 años que no existe una propuesta real de reactivación del sector de la construcción para obra pública. ¿Y por qué es indispensable? El 70% de la generación de empleo, 500,000 fuentes de empleo que genera el sector de la construcción entre empleo directo y súmele eso el indirecto y el encadenamiento productivo que lo tiene, el 70% compete a lo que es obra pública. El 30% es el sector privado. Entonces, cuando usted no tiene ninguna propuesta, ningún plan de hacer obra pública, ahí es donde pedimos que los que ahora están de candidatos digan por dónde vamos a caminar, pues, ¿no? ¿Sabe por dónde se camina? Nosotros fuimos igual aportantes al texto de la ley de alianzas público-privadas que se aprobó aquí en este gobierno de Daniel Noboa. Hay que abrir la puerta de par en par con todos los cuidados. Para eso existe una UAFE que se active muy bien y todo eso, a la inversión privada. Que de acuerdo a la ley antipillos es la protagonista principal. Eso es parte de lo que nosotros dimos. Esto es considerando de que debe haber inversión privada tanto nacional e internacional, porque somos un país atractivo para la inversión. El problema es que nos hemos convertido en un país, aparte de ser un paraíso, porque el Ecuador, a pesar de que lo han hecho todo lo posible por quebrarlo, seguimos siendo un país en seguir adelante. Ajá. Somos un país de emprendedores, no somos un país de pedidores de caridad. Pero si usted es un gran inversionista y le ve a un país hermoso que quiere invertir, pero tiene inseguridad jurídica, tiene una inestabilidad en cuanto a seguridad mismo, o sea, ¿cómo le puedo pedir que usted traiga sus recursos a una inestabilidad que la tenemos, ¿no es cierto?
Ahí es donde hay que poner el punto sobre las IES. No tenemos una estabilidad e inseguridad jurídica y hay que manejarla desde ese punto de vista. Abrir la puerta de par a par a lo que es las alianzas público-privadas, asociaciones público-privadas. En cada elección, los gobiernos especialmente, los candidatos a presidentes, yo voy a hacer 500,000 unidades de vivienda, voy a hacer 200,000, recuerde usted, después bajaron a 100,000 en el mismo gobierno, en la misma campaña, después bajaron a 80,000. ¿Cuántas hicieron? Ninguna. ¿Qué es lo real que se puede hacer? Y vienen a insultar la inteligencia cada vez de los ecuatorianos cuando vienen a seguirnos ofreciendo. Yo le voy a dar su vivienda barata. Y lo único que yo les pregunto, díganme dónde. Porque estaban hablando con un conocedor de la materia, 25 años, ¿no? Díganme dónde. No, usted no puede ofrecer vivienda barata en terrenos caros. No hay una norma que regularice o permita regularizar el costo del terreno. Porque si va alguien que le ven desde la vestimenta, así medio sencillo, le ponen un costo. Va alguien en un carro mejor, lo que sea, le suben o lo duplican o triplican el precio. Esa es la realidad. ¿Dónde está una normativa que regule el precio de la vivienda, del terreno? Y la otra, usted tiene dentro del aparataje estatal, gubernamental, local, gobiernos locales y seccionales, terrenos baldíos, ¿sí? Terrenos que están mal utilizados, infraestructura que está mal utilizada incluso, ¿no? Por gente de calle y todo lo que quiera. Oiga, genere una normativa para que después Contraloría no le persiga, porque esa es la palabra, al funcionario que autorice, que se ponga como una alianza público-privada, una asociación público-privada, esos terrenos. Y ahora sí hablemos de vivienda barata, porque ya tiene la contraparte estatal del terreno para que usted pueda hacer su vivienda barata. Tenemos una propuesta, se puede hacer vivienda barata que oscile en unos $20,000. Le estoy hablando como técnico. Para nosotros 1 más 1 es 2. Y el costo que usted puede pagar mediante un crédito que ahora lo tiene incluso el BIES del 5%, que es un crédito muy atractivo, que hay que pelear que se siga manejando ese crédito del 5%, y usted puede acceder tranquilamente a dejar de pagar su arriendo $200, $300, y con esta vivienda que estoy dando igual la primicia de valores, una vivienda de $20,000, al 5%, usted termina pagando no más de $120, $150 mensuales. ¿No será un atractivo para ahora sí rasgarnos las vestiduras y decir queremos atender a la gente que tenga su vivienda propia? Vivienda de interés social. ¿No será eso una realidad? Pero estoy hablando desde la parte técnica, práctica real. Un ingeniero civil. No le estoy hablando desde el escritorio. Estoy hablando desde un análisis que lo tenemos configurado, incluso el tipo de vivienda. ¿Cómo se lo puede hacer inmediatamente? Y ahora sí hablen según el presupuesto de los cientos de miles de casas que quieran hacerlo. Necesitamos generar esta normativa clara. Cosas como estas suman a que me haya animado a aceptar a ir a un campo tan escabroso como es la asamblea. Y muchos más me han dicho, pero vas a ser el único tal vez en hablar cosas reales y el resto no te van a entender. Bueno, esa va a ser nuestra cruzada, porque desde el día... va a ser hablar en morocho. Exacto, porque desde el día 1 ya tenemos hecho los textos. O sea, no es que recién vamos a ir a empezar y decirles de acuerdo, revisen, mejórenlo si quieren, pero ya está hecho. No empecemos recién a seguir ofreciendo humo. ¿Sabe que perdone que le corte? Por favor. Ya eso iba, verán. El dato, verá, el diario La Hora publica en septiembre de este año que este gobierno en funciones ha hecho un gasto de 453 millones en compras públicas por mes, de un total de 3.171 millones. En años anteriores, este gasto ha sido menor y se apela mucho a la baja ejecución presupuestaria, es decir, cuando los funcionarios tienen poco o bajo conocimiento de lo que son los procesos de ejecución presupuestaria. O la corrupción. Algo que usted me dice. Usted me lo planteó en ejemplos bastante puntuales en los documentos que me trajo, pero hablemos de la generalidad. Usted sabe que si hay algo en donde está infiltrada la corrupción como tal, que es algo, bueno, son temas que no nos gusta hablar mucho en politólogos, que es la corrupción,
está aquí, o sea, en los procesos de compras públicas. Como usted dice, si hay una mega obra, está el amigo del amigo que ya tiene todo, ya está previamente escogido y se hace un show de una licitación y usted sabe todo el aparataje documental que hay que hacer y burocrático que hay que hacer para finalmente licitar. Pero está, sorpresa, gana el amigo, ¿no? Incluso este gobierno fue muy cuestionado por cuestiones muy vinculadas a su familia. ¿Cómo se detiene eso? Usted sabe que es de donde sangra nuestra economía. ¿Cuál sería, digamos, el gran fuerte de esa propuesta? El gran fuerte de esta propuesta, la reforma de la ley de contratación pública, quiere decir que mientras usted permita a que todos entremos a concursar en igualdad de condiciones y se genere realmente una esperanza de un concurso y usted pueda ganar por méritos. Pero digamos, eso está normado. ¿De ahí para dónde? A ver, el problema es que no está... Porque ahorita usted sabe que hay una norma, que todo mundo se la pase por donde se le ocurrió. La norma permite direccionar, la norma permite que usted dé al compadre, al amigo. Eso permite la norma, esta ley que nos rige ahora. ¿Pero qué cambiaría, digamos, de acuerdo a su propuesta? Primero, voy a darle unos dos en honor al tiempo nada más. Antes existía incluso un comité de contrataciones que estaba muy, muy bien puesto dentro de la norma, dentro de la ley. Estaba el ministro, en caso de un ministerio, director jurídico, financiero, el técnico, incluso un delegado de los gremios, llámese Colegio de Ingenieros o Cámara de la Construcción, para que puedan avalizar este comité. Incluso si usted, por hablar morochamente, si quería ir a congraciarse, tenía que congraciarse con todo el comité para que le adjudiquen. Hoy la norma, ¿dónde la cambiaron? La entidad contratante, la máxima autoridad de la entidad contratante, llámese para el mismo ejemplo un ministro, le permite que él nombre su comité de contrataciones. Si usted es el ministro y yo quiero direccionar un contrato, nombra a sus 3 amigos y les ordena nada más a quién tiene que adjudicar. Simple, están adjudicados. Esas cosas permite esta norma. Y el resto, por eso es lo que ahora hablamos. Oye, no sabes si ya está amarrado el contrato para no presentarnos. Para ni asomarnos. Para no presentar, porque se llama, si usted encima de eso quiere presentar, llamamos en términos coloquiales nosotros los constructores, serviríamos solo de burro pie. Así es el término que lo denominamos. Hay que permitir que la gente vaya a concursar con la esperanza real, que en un concurso gane o pierda, pero en un concurso real. No como ahora la norma permite, que usted no sabe qué va a pasar porque no tiene el compadre, no tiene el amigo. Fundamental cambiar. Pero ¿qué es lo que va a pasar con este cambio de norma? Y muy brevemente, decía para la ilustración de la ciudadanía, generadores de 500,000 fuentes de empleo, aportantes del 10% del PIB, hoy hemos caído al 6% y seguimos a la baja, porque no hay una propuesta real de reforma, no hay una propuesta real de reactivar al sector tan productivo como es de la construcción. ¿Y cuál es lo fundamental de ver a un sector tan productivo como el de la construcción? Les doy asimismo muy rápidamente un ejemplo. Usted me contrata para hacer la casa, su vivienda. Yo como ingeniero lo primero tengo que ir a hacer enseguida, al siguiente día, ir a buscar lo más importante, generar fuentes de empleo, contratar al peón, al albañil, al maestro mayor. Enseguida tengo que ir al señor de la ferretería de la esquina a comprar el ripio, la arena, el cemento, el acero, ¿no es cierto? Y todo lo que se necesita para su vivienda. Es decir, genero todo un encadenamiento productivo, genera cualquier tipo de obra, hablando en términos económicos, sea pequeña, mediana o grande, pero de manera inmediata. Esa es la diferencia de las otras industrias, todas importantes para el desarrollo del país, que todas las otras necesitan un periodo de maduración. En la industria de la construcción es de manera inmediata. Por eso en el mundo, lo primero que se tiene que ver es reactivar al sector de la construcción si quiere reactivar la economía del país. El parámetro a medir de la reactivación de un país es la reactivación del sector de la construcción por esta inmediatez. Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando quedó devastada obviamente Alemania, ¿no? Lo primero que hicieron es generar miles de obras, y no solo una obra grandota para dar al compadre y al amigo, generaron miles de obras para reactivar las ciudades, para miles de constructores, para miles de obreros y trabajadores, y Alemania es una de las primeras potencias mundiales. Solo hicieron lo que el sentido común lo permite hacer. Aquí, lo único que no ponemos es el sentido común. Ahora, bueno, me convenció.
Páseme la papeleta. Páseme la papeleta. Verá, le iba Ya a si consultar. convencí a un experto, yo creo que estoy en buen camino. Bueno, son buenas ofertas. Tenemos que estar informados, Pero básicamente. una diferencia, Ahora verán. no son ofertas. Tengo realidades. Para empezar, el día 1. Esa es la diferencia. Ahora verá, en honor al tiempo, como dice usted Por mismo. favor. Verá, la carrera es dura. La carrera es dura, usted Por sabe. supuesto. Como toda buena causa tiene sus retos, ¿no es cierto? Es bastante sector centro-norte, ¿no es cierto? La jurisdicción. Sí. Hay algunos gallos en el gallinero. Ujú. Mira, estaba chequeando, vea, de los más conocidos, digo, entre otros nombres, ¿no? Está Ana Belén Cordero, con quien tenemos una entrevista, muchas, ¿cuánto? Ya la vamos a concretar con Ana Belén Cordero. Está Mauro Andino, está Pedro Freile. Mauro Andino, usted sabe, es un académico bastante y muy bueno para un debate. Está Pedro Freile, que bueno, es conocido en la política y ha estado en varias instancias en la política. Más bien no se sabe en dónde está. Qué bueno que no lo dije yo. Está... No sé si ahora está en izquierda, derecha, centro, No, extrema derecha. Yo tampoco sé extrema qué izquierda. está. Sería de preguntarle. Sería bueno de que venga y nos cuente. Primero que nos cuente si tiene filosofía. Exacto. Ahora está Jorge Peñafiel, bueno, que se hizo, es bastante mediático también, ¿no? Él fue uno de los principales detractores, usted sabe, de la ley antipillos. Inés Alarcón de ADN, bueno, que ADN está y no está. Veamos cómo les va. Ahora, ¿cómo le ve esta contienda? Como le digo, hay varios gallos y gallinas en el gallinero, para ser inclusivo. ¿Cómo le ve? Estoy primera vez en política. No estoy como los otros que van de un lado a otro y si no me resulta ahora y no soy candidato a presidente, después me lanzo a alcalde, después me lanzo a... Por eso yo me permití decir... Perdón, Natalie Pernet me faltó, que es muy, muy buena candidata también. Mi profesión es ser político. Su profesión es hacer obras. Mi profesión ha sido generar empleo, dar de comer a la gente y es lo único que quiere los ecuatorianos, que le den una posibilidad real de un trabajo digno, pero con propuestas reales. Y yo invito que votemos por cualquiera de estos caballeros, a los que respeto y damas que respeto mucho, pero que den propuestas reales y concretas, que digan qué es lo que en la realidad van a hacer. Porque el hecho de que yo he escuchado que ya se está visibilizando, yo voy a hablar de la educación, voy a mejorar la educación, yo voy a mejorar el empleo, yo voy a... Oiga, pero seguimos aceptando que nos digan todos en términos generales. Acá lo estamos diciendo de una manera práctica, cómo nuevamente volver a dar 500,000 fuentes de empleo, cómo usted pueda tener trabajo formal e informal, cómo desde la señora que a mediodía nos va y nos venden las obras, los chochos con tostado, para poder tener lo que ahora se llama el lunch. Antes nosotros llevábamos el fiambre o lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, todo ese empleo desde... la tonga. La tonga. Entonces, todo ese empleo formal e informal, démosle desde una parte real y práctica que sé cómo hacerlo. Pero cuando empecemos a hablar y a leer las cosas que se necesitan, no como 3 años que ni siquiera la leen. Votemos por quien les ofrezca cosas, pero que puntualicen como yo lo estoy haciendo. Un tema de vivienda, pero visto desde la parte técnica. Que 1 más 1 sea 2, no 1 más 1 siga siendo 5 en la politiquería barata que nos han vendido. Entonces, cuando usted tenga estas propuestas reales, sí, por favor, voten por ellos. Pero ya no nos equivoquemos, ya no podemos darnos el lujo los ecuatorianos. Miren a qué extremo nos siguen hiriendo, digo yo, la inteligencia de todos los ecuatorianos, de todos nosotros. Me extraña que no me saque a relucir las encuestas. Primero, las encuestas son de quien les paga. Eso lo sabemos, ¿no es cierto? Es que todavía hay encuestas, pues. No, algunos ya están lanzando al viento, ¿no? A mí me ha llegado algunos al viento. Incluso me pusieron unas encuestas que yo estoy en la mitad de la tabla por justo personajes que están apalancados de partidos, entre comillas, más conocidos o lo que sea. Y me reía porque ni siquiera tienen la precaución y ponen a 2 candidatos que ni siquiera están corriendo. Entonces, tan visible encuestas truchas que cuánto nos dieran la inteligencia a los ecuatorianos que para hoy
Prohibido pensar ecuatorianos, así nos dicen las encuestas hoy. Solo tienen 2 opciones. Prohibido pensar. La opción A y la opción B. La opción A, hasta con apagones que viven ofreciendo que mañana se acaba, no pasa nada. Y la opción B, 14 años ya dirigieron el país. Ahora, oigan, ¿no será que ya nos den, perdóname, solo termino la idea, ¿no será que nos den la oportunidad a los que hemos construido desde hace 25 años, que ha sido nuestra visión de generar empleo, a los que no tenemos la necesidad de por estar en campaña venir a disfrazarnos de pobres, que ahora sí tenemos que irnos a tomar la foto en el mercado solo por estar en campaña? Cargar al guagua. Porque nosotros, ¿cuál es nuestra naturaleza y nuestros socios estratégicos? El peón, el albañil, el maestro mayor, la gente que no ha terminado la escuela. Esa gente convivimos, pero todos los días. Y no necesito ir a comer en el mercado porque estoy en campaña. ¿Dónde son nuestras obras? Donde ya no está consolidada la ciudad, pues donde hay que hacer las obras. Y allí no hay pues los restaurantes donde ir a comer sushi. Si yo no como el mote con chicharrón en la esquina donde estoy haciendo la obra, simplemente me muero de hambre. ¿Pero cuándo? Todos los días. A eso me refiero, que yo, de mi naturaleza, no necesito disfrazarme de pobre. No necesito irme a tomar fotos en el mercado. Es mi día a día. ¿Qué quiero decir con esto? Yo vivo y convivo todos los días, conocedor de las necesidades realmente la gente, que solo en campaña se acuerdan que hay que ir a rasgarse las vestiduras que quieren atender. Yo le agradezco que me quitó 2 preguntas de la boca y ahí estuvieron todas. Ahora, bueno, en honor al tiempo, yo le quería agradecer, Polo, me ha parecido una importante presentación de su propuesta, de su experiencia, y finalmente desearle la mejor de las suertes y que todo sea por el país, más que nada. Eso ha sido todo por hoy, mis queridos amigos. No se pierdan, recuerden seguirnos en redes sociales, comenten, compartan, opinen y siempre infórmense de todo el acontecer político en los Politólogos CC, y nos vemos la próxima semana.